Hola, bienvenidos a la tercera parte del Polimedia del tema 4. Los objetivos de este Polimedia son conocer los procesos de codificación y almacenamiento. En esta presentación veremos los procesos de consolidación, almacenamiento y reconsolidación. La consolidación hace referencia al proceso dependiente del tiempo mediante el cual una experiencia se almacena de forma permanente en la memoria y se hace inmune a la destrucción. Ya Ribot en 1881 hizo referencia a la existencia de un gradiente temporal observado en algunos de sus pacientes con amnesia retrógrada, ¿vale? Pérdida de recuerdos que sigue un patrón inverso al orden de codificación. Los recuerdos más recientes se pierden mientras que los más lejanos en el tiempo suelen conservarse mejor al estar estos ya consolidados. Existen diferentes tipos de consolidación. La consolidación neurobiológica, ¿vale? Y la consolidación celular, ¿vale? En cuanto a la consolidación neurobiológica, tendríamos la consolidación celular o molecular, que haría referencia a cambios morfológicos a nivel neuronal relacionados con la sinapsis y la síntesis de proteínas durante las primeras etapas del aprendizaje. Por otro lado estaría la consolidación de sistemas, que haría referencia a procesos que ocurren en el nivel de los circuitos cerebrales, lóbulo temporal medial, hipocampo, e implica la conversión de una memoria inestable en una memoria permanente. De ahí que cualquier daño en el hipocampo produciría una pérdida de memoria a largo plazo, mientras que las ya consolidadas estarían preservadas, ya que éstas estarían independizadas por un proceso de reorganización, ¿vale? Estarían independizadas del hipocampo para pasar a depender del neocórtex. Por otro lado estaría la consolidación cognitiva, ¿vale? Hay estudios en los que se manipularon las actividades de los sujetos durante el intervalo entre la fase de estudio y la de test, ¿vale? Estudios de interferencia retroactiva, en los que se comprobaron que el rendimiento de la memoria dependía de la realización o no de una actividad interpolada. De este modo se propuso que la actividad fisiológica subyacente a las memorias nuevas se mantiene durante unos cuantos minutos en un estado modificable y después de ese tiempo se consolida en un estado permanente. Por ejemplo, además, hay estudios usando shock electroconvulsivos en los que se comprobó que cuando la persona realizaba una tarea de aprendizaje, pero cuanto menos tiempo pasara desde que la persona aprendía hasta que se aplicaba el shock, ¿vale? Cuanto menos tiempo, pues peor aprendizaje, ¿vale? Si el shock se aplicaba ya transcurrido un tiempo, el aprendizaje pues era mejor que cuando el shock se producía justo después de producirse el aprendizaje. Es decir, que el shock electroconvulsivo interferiría en la consolidación de información, es decir, que demostraría que se está produciendo de manera fisiológica la consolidación de la información que se interrumpiría por ese shock electroconvulsivo. Además, los estudios con pacientes que presentan amnesia retrógrada muestran lo que hemos comentado antes, que en estos pacientes que tienen amnesia retrógrada, la información más lejana en el tiempo, que ha tenido más tiempo para consolidarse, pues estaría más conservada que la información que se ha adquirido cerca en el tiempo, ¿vale? Entonces esto mostraría que hay un proceso de consolidación de la información que requiere tiempo, ¿vale? Asimismo, el estudio de casos de pacientes como HM arrojaron evidencia sólida acerca de la implicación del hipocampo en la consolidación de la memoria a largo plazo. Existen distintos modelos de consolidación de la memoria. El modelo estándar de Squire indica que la región temporal medial, el hipocampo, el lóbulo temporal y el diencéfalo intervienen en la consolidación de la memoria durante un periodo limitado de tiempo tras el aprendizaje, ¿vale? Una primera fase. Posteriormente son las estructuras neocorticales las encargadas de
una segunda fase, ¿vale? En una segunda fase del almacenamiento definitivo, ¿vale? E implicaría los dos procesos que hemos visto antes de consolidación rápida molecular, ¿vale? En el sistema de memoria hipocampal, y la consolidación prolongada o de sistemas, ¿vale? Sistemas de memoria neocorticales. Por su parte, la teoría de las huellas múltiples de Neidl y Moscovich rechaza la idea de la consolidación prolongada independiente del sistema hipocampal. Según esta teoría, cada vez que se recupera un recuerdo, se crea una nueva huella en el sistema hipocampal y se fortalece la vieja, se produce retroalimentación. Los viejos recuerdos están representados por huellas más fuertes y numerosas que los hacen más resistentes ante posibles daños cerebrales. El sistema hipocampal interviene en la consolidación y recuperación de la memoria episódica, por muy remota que ésta sea, según este modelo, pero no interviene en la memoria semántica, no intervendría en la memoria semántica. El sistema hipocampal y el sistema neocortical interactúan para consolidar la memoria semántica y episódica, pero la recuperación de la información episódica dependería del sistema hipocampal que proporciona la información contextual. Si una memoria consolidada se reactiva, se vuelve inestable y vulnerable a los efectos bloqueadores o modificadores de la consolidación, ¿vale? Tras cada recuperación de la memoria, esta tiene que ser reconsolidada. Hay una perspectiva cognitiva de la reconsolidación que indica que la reconsolidación es compatible o sería compatible con la teoría de las huellas múltiples que acabamos de ver, ¿vale? Es una prueba de la capacidad transformadora de la memoria, ¿vale? Sujeta a procesos constructivos y reconstructivos ya propuestos por Bartlett en 1932. Además de que con la ineludible interacción entre codificación y recuperación. Recordar que codificamos la información y cuanto mejor se codifique, luego mejor se puede recuperar. Además, Tulvin en 1982 introdujo el concepto de euforia sinergística para hacer hincapié en que el resultado de un acto de recuperación depende tanto de la información representada en la huella de memoria como de la información proporcionada por el contexto de recuperación, congruente, como hemos dicho, con la teoría de las huellas múltiples. Sara en 2007 indicó que cada vez que una memoria es recuperada, se integran las experiencias perceptivas y emocionales del momento presente y pasa a formar parte de una nueva memoria. Es decir, cada vez que recuperamos una información nueva, se produce una reconsolidación que puede modificar el contenido de la huella de memoria en función de lo que la persona esté sintiendo, esté percibiendo en ese momento, ¿vale? Lo que estaría en concordancia con la teoría de las huellas múltiples. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias por vuestra atención.